Bueno, este es nuestro último webinar de este semestre. Ya los anteriores han sido colgados en mi página web, así es que quienes quieren revisarlos ya los pueden tener. Este webinar igual va a ser grabado como todos los anteriores y en unos días lo van a recibir ustedes en su email junto con todas las personas que se inscribieron y que de pronto no alcanzan a llegar. Va a estar también colgado en mi página web. Bueno, vamos a empezar. Veo acá algunos nombres de personas que desde hace varios meses nos acompañan en este espacio y algunos conocidos. Eh, Vamos a iniciar con un tema bueno, creo que es una necesidad hoy en día porque, porque es un problema que en Colombia hemos bromeado un poco para la gente que está conectada desde otras partes. Hemos bromeado con algunas grabaciones que han surgido en redes o en televisión durante un tiempo, donde aparece la escena de una mujer o de un hombre diciendo una frase famosa de "usted no sabe quién soy yo", peleando con las autoridades y como tratando de mostrar que son de una raza especial o seres humanos diferentes, ¿no? El asunto es que cuando vemos eso en televisión, pues nos parece horrible, nos parece que la gente, cómo se le ocurren esas cosas, pero lo cierto es que hay personas que no hacen ese tipo de espectáculos con las cámaras de televisión, pero sí lo hacen en la casa, o sí lo hacen en la escuela, o sí lo hacen en la empresa. El tema de la prepotencia o del narcisismo no es un tema tan lejano a nuestra realidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, en principio, hablar un poquito de dónde surge este estilo de personalidad, cómo podemos identificarlo, para que después lleguemos a la parte más importante, y es qué cosas puntuales podemos hacer con niños y con adolescentes para que esta forma de ser no crezca, para que no tengan este tipo de dificultades interpersonales que a corto plazo puede que no sean tan notorias, pero con el paso de los años pues terminan siendo este tipo de abuelos a los que nadie quiere visitar, cansados de la arrogancia y la prepotencia. Bueno, esta es una historia antigua. Seguramente algunos de ustedes conocen el mito de Narciso, una historia que cuentan y que me ha atrevido a hacerle algunas pequeñas variaciones, porque este mito que consistía en que se enamoró de su propia imagen, Narciso, y quedó plantado en un lugar. Bueno, a veces creo que Narciso salió por la mañana y fue al lago a tomar agua y al ver en el reflejo que había alguien más bonito que él, no logró soportarlo y terminó tratando de agredirlo y en esa se cayó y se ahogó. O otra versión que me contaba en alguna oportunidad un amigo, decía Narciso salió y se miró al lago y vio en el reflejo que había alguien tan lindo, tan hermoso, que se acercó a darle un besito y se cayó y se ahogó. Porque esa es un poco la paradoja de la prepotencia. En esa búsqueda constante de admiración, en esa búsqueda constante de sobresalir, terminan logrando que la gente no los invite, que la gente los aparte, que la gente se canse de su arrogancia, terminan logrando precisamente lo que más temen. Este es un modo de ser que un tanto desde la investigación y como sabiendo de qué forma se construye la personalidad narcisista, normalmente tú te encuentras en la literatura con dos grandes teorías o dos grandes tendencias. Por un lado está aquella en donde tienen padres sobreindulgentes que le perdonan todo a los niños, que les permiten hacer cualquier cosa, que los sobrevaloran y que les hacen creer que son de una familia o de un apellido o de un lugar más especial que el del resto de sus compañeros y que en ese sentido las normas no se aplican a su caso especial. Y estos niños que obtienen todo sin hacer ningún tipo de mérito, estos niños que se sienten príncipes, pues no tienen una gran tendencia al esfuerzo y esperan que todo el mundo les sirva. Esa es una de las grandes teorías que hay al respecto. Otra teoría que hay
es que son niños que provienen de sufrir grandes humillaciones y descalificaciones, y que esto los ha llenado de mucha rabia buscando restablecerse a través de lograr ser muy grandes y lograr crecer. No es fácil a ciencia cierta decir esto es así, pero digamos que son algunas de las teorías que se han tejido alrededor de cómo las personas crecen en medio del narcisismo, sintiéndose que son mucho más que otros y que son algo así como de sangre azul. ¿Cómo sueles tú reconocerlos? Porque esto, pues digamos que en todas las empresas van a haber algunos, en los colegios van a haber algunos, seguramente en el terreno de lo político, en el terreno de lo militar, en el terreno empresarial, seguramente en algunas clases más favorecidas, incluso en países como Inglaterra o Estados Unidos, pues tiene una prevalencia mucho más importante de narcisismo, que no son simples reflexiones, realmente en la evaluación, cuando se evalúan rasgos de personalidad, suele ser más fácil encontrar personas con ese tipo de personalidad en aquellos lugares o escenarios que les he comentado. ¿Cómo los puedes reconocer? En principio, pueden intimidarte un poco o generarte cierta admiración, porque se muestran grandes, poderosos, que son un gran árbol que te cobija, capaces, hablan mucho de sus logros, se presentan de forma abrupta y pomposa. Así es que tú de entrada crees que saben más, o que son más hábiles, o que tienen más, o que son más capaces. Y no siempre es así. Tenemos el narcisista fundamentado, que es alguien que realmente tiene muchos logros y es muy capaz, pero también tenemos el narcisista príncipe, que realmente es puro caparazón y pura imagen, pero no es tan buen trabajador como se cree, no es tan buen jefe, ni tan buen papá, ni tan buen esposo como se ufana, y que realmente cree que no tiene que esforzarse demasiado porque él debe ser querido solamente por ser quien es, ya que es una especie eh, especial. Los vamos a encontrar hablando todo el tiempo de temas como éxito, fama, dinero, belleza, poder. Esperan tener un trato privilegiado de las demás personas. Difícilmente vas a encontrarlos haciendo fila en un restaurante o haciendo fila en un banco o esperando que el odontólogo los atienda. Si se demora 10 minutos, seguramente se van a ir porque son seres que se suponen especiales y que no todo aplica para ellos. Es posible que se metan por la línea del Transmilenio o por una línea de tráfico que es para el servicio público. Es posible que se pasen algún semáforo en rojo porque consideran que las normas no son tan aplicables para su caso especial. Es posible que no pidan el favor, es posible que solamente den órdenes y que lleguen a considerar que sus socios o sus empleados o sus parejas o sus hijos están a su servicio. Y en ese orden de ideas se sienten ofendidos cuando la gente no hace lo que ellos quieren. Se sienten mal geniados si la gente no se somete a sus cosas. Tú los ves y difícilmente van a soportar ser descalificados. Ellos no soportan la sensación de que alguien se les pone un poquito encima. Lo que quiere decir que a veces no van al médico, mucho menos van a ir al psicólogo, no van a ir a consultar a ningún profesional que implique una diferencia de poder en donde ellos se sientan un poquito abajo. Seguramente mostrarse vulnerables va a ser algo muy difícil para ellos. Así es que no van a soportar la autoridad, van a tener problemas con los profesores, van a tener problemas con los jefes, van a tener problemas con la autoridad de cualquier tipo. Es posible que estén con una tensión flotante para poder detectar cualquier forma de descalificación, cualquier forma de subestimación. Y suelen tener enemigos que ellos creen que han sido subestimados y los van a atacar. Suelen contestar feos, suelen ser un poco agresivos, porque no soportan que les restrinjan su libertad o que les pongan límites o que, como ellos lo leen o lo interpretan, que se les pongan un poco encima. Se creen mejores parejas o mejores conquistadores o mejores jugadores o mejores académicos que lo que realmente son, exceptuando honrosas excepciones donde realmente sí son muy buenos.
Pero el grueso del narcisismo es una sobrevaloración personal con una gran subestimación de los demás. Esta personalidad pues les hace correr ciertos riesgos porque ellos creen que no corren tanto peligro. O sea, ellos creen que realmente no es, que hay cosas que en realidad no los pueden hacer daño porque son un poco invulnerables. Es posible que les guste asumir cierto tipo de deportes, es posible que quieran manejar su auto más rápido que otras personas, es posible que cuando van por carretera no soporten que alguien los adelante en el carro. Van a intentar no dejarlo pasar o perseguirlo y demostrarle quién maneja más rápido, porque son personas muy competitivas, incluso envidiosas. Lo que pasa es que no lo reconocen. No reconocen la envidia, no reconocen que alguien es mejor que ellos, no reconocen sus sentimientos donde puedan mostrarse vulnerables. Tú te vas a dar cuenta que difícilmente en lo público le expresan el afecto a sus parejas, porque mostrarse enamorados o mostrarse afectivos los hace muy vulnerables. Es posible que en lo privado sí, dentro de la habitación, dentro de su casa sí lo hagan, pero no en público. Difícilmente van a aceptar sus errores, con una muy baja autocrítica, tienen muy poca capacidad para verse a sí mismos, motivo por el cual generalmente la culpa siempre es de otros. Ellos le delegarán en la oficina cosas a ciertas personas y si eso sale de forma exitosa, ellos fueron los que lo lograron. Y si eso sale mal, es porque el otro es un inepto. Pero ellos nunca participan de los errores, solamente participan de las ganancias y de los éxitos. Pues bien, ese estilo de personalidad los puede hacer mucho más susceptibles a quedarse enganchados a algunos estimulantes. Imagínense ustedes una persona bien creída, bien prepotente, bien narcisista, que llegue a consumirse una línea de cocaína. Pues la cocaína, no sé quiénes de ustedes la hayan probado, pero la cocaína genera en cuestión de 3 4 minutos una sensación de omnipotencia, un high, con un estado de lucidez muy fuerte, donde te sientes invulnerable. Luego, esta sensación para estas personas va a ser muy poderosa y es mucho más fácil que se enganchen a la cocaína o que se enganchen al alcohol, es una sustancia que te permite descargar las emociones. Esta es una personalidad que emocionalmente no se permite ni la tristeza ni el miedo. La alegría un poquito, pero no mucho, porque si te pones muy alegre por cualquier bobada, eres de bajo nivel y te falta mundo. Y ellos no soportan esto, ellos son de gran nivel y con mucho mundo, ¿no? La rabia se la permiten un poquito. Lo que pasa es que si tú le dices, oye, estás muy bravo, mira cómo contestas de mal, ellos te dicen, yo no estoy bravo, porque les cuesta reconocer que el otro es capaz de moverlos, les cuesta reconocer que el otro incide sobre ellos. Así es que el alcohol les permite manejar ese malestar interno, porque si tú has sido un príncipe toda la vida o te has creído de mejor familia y sales al mundo y en el mundo no te tratan igual. Si tú eres Dios en tu empresa y sales de tu empresa y en el mundo no te tratan igual, pues eso genera un malestar muy fuerte. Entonces suelen ser personas muy susceptibles a este tipo de consumos. Hay otro tipo de estrategias que utilizan. Vamos a pensarlo un poco en esta lógica. Lo que hay detrás del narcisismo, lo que hay en el fondo del corazón, es un dolorcito que tiene que ver con la sensación de no sentirse querido ni admirado. Algunos psicólogos de hace varias décadas le tenían un nombre muy particular, lo llamaban la herida narcisista, que eran personas que tenían una sensacioncita de no ser queridos y no ser admirados. Una sensacioncita que les duele mucho, que les da muy duro. Luego, ellos crean una serie de estrategias que les permitan prevenir no ser queridos ni admirados. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, necesitan reforzar su imagen de superioridad. Viven en el mundo de las marcas lujosas, difícilmente van a colocarse algo que no esté asociado al nivel de éxito, difícilmente van a comer en sitios que no sean exclusivos, van a buscar relacionarse solamente con cierto tipo de personas
que les ayuden a fomentar su imagen, van a competir para demostrar que son los primeros. Difícilmente saben perder. Jugar con ellos puede ser desesperante porque van a competir como locos, como si se tratara de la final de alguna liga muy especial, ¿no? Estas personalidades van a tratar de estar encima de otros, van a ser críticos descalificadores, donde los meseros de los restaurantes van a padecer sus solicitudes locas, donde aquellos que acomodan en ciertos sitios públicos cuando te reciben en un restaurante o en ningún lugar, si no les dan el sitio privilegiado, van a recibir las consecuencias, donde los profesores y los rectores de los colegios son tratados como si fueran los empleados de ellos, donde todo el mundo está a su servicio, incluso a veces en términos humillativos, despectivos, metiéndose con cosas sagradas. Hacen comentarios muy dolorosos. Le pueden decir a su pareja cosas como, mira, tú no eres el prototipo de mujer con el que yo estaba acostumbrado a salir, pero eso es una prueba de lo mucho que te amo, ya que logro ver tus cosas internas, que es una especie de no sabes si lo quieres botar por la ventana o es un piropo o es una agresión, ¿no? Hablan despectivamente de sus parejas, dicen ella no es tan inteligente, pero bueno, es una buena mujer. Tienen ese tipo de comentarios despectivos hasta de la gente que aman. Es posible que estén en esa búsqueda constante de la ubicación privilegiada, buscando siempre estar en el VIP de cualquier escenario, la misma mesa, el mismo lugar, el mismo restaurante, en donde reconocen que yo soy quien soy. Obviamente hablan de ellos todo el tiempo. Hablan bien, por supuesto, de lo mejores, grandiosos, bonitos, capaces, etcétera. Tú a veces crees que te están escuchando, pero realmente están esperando para seguir hablando de ellos. Estaba a punto de decir algo y apareció una pregunta de Samir que dice, suelen ser más hombres que mujeres. Efectivamente, Samir, la prevalencia es por cada 3 hombres, una mujer. Ese es el cálculo. No quiere decir que no haya mujeres, pero la prevalencia sí es más masculina que femenina. Sí está más asociado a ciertas clases privilegiadas, al mundo político, al mundo de la farándula, al mundo militar y al mundo empresarial. Eso no quiere decir que en otros escenarios no encontremos personajes de este estilo, pero digamos que hay mayor frecuencia, ¿no? Bien, van a hacer cosas para ser admirados, pueden ser filántropos, pero les encanta la foto, pueden ser amigables, pero esperando una gratitud gigante, pueden ser agresivos, dependiendo de la decencia, lo harán a los golpes o lo harán con sus palabras, pero suelen ser agresivos. De hecho, la gente se siente un poquito intimidada por ellos y eso al mismo tiempo hace que les den un trato privilegiado, cosa que no es una buena idea, porque en la medida que más miedo les tienen, en la medida que más les cuesta a la gente ponerles límites, van empeorando los abusos. Este dolorcito que les menciono, este dolorcito asociado a no sentirse queridos ni admirados, les genera mucha rabia. Así es que si alguien los desprecia o si alguien los descalifica o si alguien eh, no les da el lugar que se merecen, es como si fuera un objetivo militar y lo van a descalificar. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes en este momento, les ha quedado el tema claro hasta el momento. Esta persona que está escuchando esto inmediatamente va a pensar, y es que es muy difícil estas bobadas que dice, porque funcionan así. Están alertas a detectar cualquier subestimación a su prestigio, a sus valores, a su nivel de honestidad, a su nivel de justicia, aunque ellos sí acomodan las reglas para su beneficio. Ellos creen que se pueden saltar ciertas normas porque son diferentes. Bien, en honor a la verdad, vamos ahora a hablar de la parte bonita, es decir, porque hasta el momento lo que les he contado los hace ver como personas pues terribles, pero si fueran tan terribles no se casarían y se casan. Si fueran tan terribles, tampoco llegarían a tener cargos empresariales tan poderosos. Es decir, por supuesto que en el lado oscuro de la personalidad, pues tienen estas cosas que son
horribles y no nos gustan y generan rechazo. Pero cuando esa personalidad no está en el terreno oscuro, sino en el terreno luminoso, tienen cosas maravillosas. Entonces, vamos a diferenciar cuándo están en el terreno oscuro y cuándo están en el terreno luminoso. Cuando están en el terreno oscuro, nos vamos a encontrar con que tienen un exagerado sentido de autoimportancia. De verdad se creen más importantes que los demás. De verdad creen que pueden abusar de los otros y que los otros no valen tanto. Mientras que en el terreno luminoso, su autoestima es saludable. Es decir, sus logros su autoestima se basa en logros verdaderos. Puede que le guste contar un poco lo que hace, de acuerdo, pero es verdad. Es decir, una cosa es que yo diga, soy el mejor equitador de este país, habiendo montado caballo una vez. Y otra cosa es que diga, soy el mejor equitador de este país, porque lo soy. Es decir, en el terreno loco, ha montado caballo una vez. En el estilo o el terreno libre, lo son. Y tienen una autoestima basada en logros verdaderos. Cuando están en el terreno oscuro, sus fantasías están dirigidas al éxito, la belleza, el dinero, el poder, pero la gente dice, este tipo es como exagerado, este tipo es como que se cree como quién sabe qué. Mientras que en el terreno libre hacen una cosa que es muy admirable, proyectan confianza y la gente se siente al lado de grandes mentores, se siente al lado de un árbol que da una buena sombra, se siente al lado de alguien que brinda sensación de protección y aunque esto suene extraño, la sensación de protección a veces es más fuerte que el amor. Es decir, eh, para una pareja sentirse protegida, sentir que al lado de esta persona no va a pasarle nada malo, con independencia que sepa defenderse muy bien, no importa, pero la sensacioncita es muy poderosa. Y estas personas inspiran esta sensación de fortaleza y confianza. Y realmente están ahí para responder, no te dejan solo. En el lado oscuro te pueden dejar solo. En el lado oscuro, estas personas creen que solo seres especiales los pueden comprender, porque dicen, en este país no hay médicos que valgan la pena, en este país solamente hay psicólogos mediocres, en este país no hay grandes empresarios que realmente sean libres. Viven peleando con todo el mundo porque en este país nada sirve. En el terreno libre, efectivamente prefieren la compañía de gente con talento, pero no sienten desprecio por los demás. Les gusta estar bien rodeados, pero no sienten desprecio por los demás. En el terreno oscuro, estas personas exigen admiración excesiva, que todo el mundo les rinda pleitesía. Mientras que en el terreno libre, aceptan elegantemente los cumplidos, pero no se engrandecen con ellos. Les gusta, a quien no le gusta el aplauso o a quien no le gusta el reconocimiento, pero eso no los vuelve como una sensación de Dios. En el terreno oscuro se van a mostrar pretenciosos, explotadores de los demás. La empatía es muy pobre, ellos no logran medir lo que genera sus palabras en otros. Por eso cuando agreden a alguien, esperan que al día siguiente actúe como si nada. Si agreden a su pareja y le dicen cosas dolorosas, esperan que a la hora su pareja esté divinamente con ellos, quiera consentirlos y hacer el amor esa noche. Porque consideran que deben ser perdonados por ser ellos quienes son. Sienten envidia y son arrogantes. Pero en el terreno luminoso realmente pueden ser humildes, aunque se tengan mucha fe y se tengan mucha confianza. Aprovechan las virtudes de quienes les rodean sin sobrepasarse, sin ser explotadores. Pueden tomar distancia de sus preocupaciones y ser sensibles hacia otros. Pueden llegar a ser empáticos. Es más, en el terreno libre tienen gente a quien admirar, porque en el terreno oscuro ya no admiran a nadie. No hay un Dios que valga, o no hay un gurú, o un maestro, o un mentor que les pueda dar el nivel. Se tienen confianza, pero son capaces de demostrar altruismo, son capaces de consultar, son capaces de reconocer las diferentes áreas de experticia. Así es que esta personalidad no es que sea mala, la personalidad no es mala ni buena, es si te mueves en el terreno oscuro o en el terreno luminoso. Eso es lo que marca la diferencia. Así es que lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de una serie de tips, como de herramientas, de estrategias que nos van a ayudar a que nuestros hijos, niños o adolescentes
estén más en el terreno luminoso de esta personalidad o no la desarrollen hacia el lado oscuro. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos no crezcan en el narcisismo y en la prepotencia? Bueno, les cuento algunas ideas útiles, seguramente hay muchísimas más. Las que les voy a contar son parte pues, de toda la experiencia que tiene mi grupo en este tipo de temas. Vamos a empezar con la primera, que dice, modélele por favor que las normas y las leyes son aplicables a todos por igual. Es decir, no le muestre que hace parte de una familia privilegiada en donde el papá se puede pasar el semáforo en rojo o de donde el papá puede llegar tarde y que no pase nada. Enséñele desde niño que las normas y las leyes son aplicables a todos por igual. Si a usted como papá le parece que la ley es absurda, y puede ser que hayan leyes absurdas, eh, pues bueno, trabajen por cambiarlas. Pero el mensaje de romperlas no siempre es el más adecuado. Trabaje con su hijo su tendencia a la discriminación. Es decir, hasta donde sea posible, si usted hace una reunión en casa con los niños de primero de primaria o de segundo, hasta donde pueda invite a todos los del curso. No es tan fácil, ¿no? Pero trate de evitar los comentarios discriminatorios. Trabaje con usted su propio narcisismo. De pronto no lo haces de mala onda como padre o como mamá, pero usted tiene que tener en cuenta que si usted es colombiano, aunque de pronto hay gente de otros países, pero si usted es colombiano, usted creció en el cuarto país más desigual del mundo. Así es que no es de mala onda que usted tenga un poquito de narcisismo, es que crecimos en el cuarto país más desigual del mundo. Y eso genera a veces transmisiones culturales en donde hay gente que te parece como con cara de delincuente, hay gente que te parece como más fea, hay gente que te parece como de un color no tan chévere. Así es que por el bien de su hijo, trabaje con fuerza su tendencia a la discriminación, su obsesión con la imagen. Revise su lenguaje no verbal y hágase dueño de sus señales de descalificación como mamá o como papá. Es un tema de autoconciencia, es un tema de trabajarse como padre de familia, porque sin querer queriendo les enseñamos que hay que humillar o que hay que subestimar al otro, ¿no? Trabaje con sus hijos el tema del poder. Estamos en una sociedad en donde el poder es muy importante y el éxito es muy importante. Y no es que esté mal. El tema es que el poder nunca es el fin en sí mismo. El poder siempre va a ser un medio para alcanzar un fin. Cuando le enseñamos a los niños que lo que aprenden es para algo, que el dinero es para algo, que construir algo es para algo y no el fin en sí mismo, hacemos una prevención importante del narcisismo. Trabaje la empatía. Eh, Ayúdele a su hijo a detectar el impacto que tienen sus acciones en las demás personas y la responsabilidad que él tiene en sus actos. Cuando tú ves que tu hijo le hace un comentario peyorativo a otra persona, aprovecha el momento para que hables con él y trata de generar la reflexión acerca de lo que sentiría él si alguien lo tratara de esa manera. Trata de ayudarlo a que vea cómo se pudo haber sentido el otro con lo que acaba de hacer. Y trata de fomentar la capacidad de pedir perdón, de pedir disculpas, de restaurar el daño. A veces no basta con pedir perdón. A veces hay que expiar la culpa y para eso hay que resarcir el daño. Entonces, ayúdelo a que detecte el impacto que tienen otros. Si su adolescente o su hijo está tomando un narcisismo muy fuerte, cuando usted vea películas y le pase algo a alguien, podemos jugar a adivinar qué está sintiendo. En los restaurantes podemos jugar a adivinar qué crees que está sintiendo esta persona. Mira cómo regañó esa mamá a ese niño y cómo lo trató. ¿Qué crees que está sintiendo el niño? Hay que lograr desarrollar con ellos la empatía. Y además, que asuman la responsabilidad de sus actos, que no los tengamos que excusar, sino que sean ellos los que pidan excusas y los que gasten su dinero o su tiempo restaurando aquellas cosas que pudieron dañar.
Hay que intentar eliminar algo que llamamos la hipótesis del derecho. ¿Qué significa la hipótesis del derecho? Es la hipótesis en donde yo creo tener derecho a todo sin haber hecho un mérito alguno. Como que porque yo soy tu hijo, tengo derecho a todos los beneficios del mundo. No, eso no es cierto. Por ser yo quien soy, tengo derecho. No, no. Hay que fomentar el mérito. Si tú como padre o como madre tienes muchos recursos económicos y mucho dinero, eh, maravilloso. Tu hijo quiere unos zapatos de $800. Pues tiene un gusto interesante, pero tal vez debería trabajar un poco o ahorrar durante unos meses y que ponga la mitad. No es un tema económico, es un tema de conciencia de valor, es un tema de conciencia de esfuerzo. Entonces, eliminemos o trabajemos por eliminar la hipótesis de derecho y que hagan mérito para las cosas. Hay que enseñarles que la leche no viene de Pomona, viene de las vacas. Hay que enseñarles que el papel higiénico no sale de la pared. Hay que trabajar para conseguir el dinero y poderlo comprar. Y hay toda una cadena para que ese vaso de leche llegue a nuestra mesa. Una cadena que viene desde el campo hasta nuestra mesa. Generar conciencia de valor. Preguntarles, ¿cómo llegó este vaso de leche acá? No, pues lo saqué de la nevera. ¿Y cómo llegó a la nevera? No, pues tú lo compraste en el supermercado. Y para haberlo podido comprar, ¿qué tuve que hacer para conseguir el dinero? No, pues sacarlo del cajero automático. Sí, de acuerdo. Pero para que haya plática en el cajero automático, hay que haber hecho un montón de cosas. Trabaje con ellos la valoración del esfuerzo propio y del esfuerzo de los demás. Su hijo no puede pasar por la mitad del piso que están trapeando y ensuciarlo como si nada, porque el tiempo de quien lo limpió vale. Su hijo no puede dejar el baño hecho nada, porque para eso hay alguien que lo limpia, porque el esfuerzo propio y el de otros tiene que adquirir valor. Si no, pues bueno, vamos a tener esta sensacióncita que hay otros siempre a mi servicio, que yo no tengo que hacer nada porque soy un ser especial. Por favor, evite la sobreprotección. Permítale a su hijo que asuma las consecuencias de sus actos. Por favor, no lo defienda del profesor, excepto obviamente si este es un tema delicado. Pero si el profesor le puso tareas como a todos los demás, pues que las haga. Si a usted le parece que son excesivas, pida una cita en el colegio y coméntelo, pero no descalifique al profesor delante de su hijo. No le enseñe a su hijo que el profesor es un empleado. No le enseñe a su hijo que el profesor es un súbdito. No, es un ser humano haciendo su tarea. Si como padre no estás de acuerdo con esa autoridad, pues háblalo en el colegio, pero no le enseñes a tu hijo a saltarse la autoridad de esa manera, aunque eso no quiere decir que tu hijo no pueda tener conciencia crítica. Lo que pasa es que en la conciencia crítica hay que ayudarle a que también vea el otro lado de la moneda. ¿Qué crees que está buscando ese profesor con ese nivel de exigencia? ¿Por qué crees que lo hace? No quedarse con una sola interpretación. Eh, no defienda a su hijo sin fundamento. Al principio su hijo se va a sentir muy querido por usted, porque mi papá me defendió de la vecina, o mi papá me defendió de este otro niño, o mi papá me defendió. Y entonces, claro, se va a sentir que tú lo quieres a corto plazo. Pero a mediano plazo le vas a generar una sensacioncita en donde es intocable. Y por supuesto hay que cuidar a los niños, claro que sí. Me refiero a que no los defendamos sin fundamento. Por favor, ubique a su hijo en una sola categoría, la categoría de los seres humanos. Esa es la categoría esencial, no la categoría de somos de una clase mejor, o de una familia mejor, o de un apellido mejor, o de una raza mejor. Finalmente, cuando te mueres, eres igualito que los demás. Te comen los mismos gusanos. Eso no quiere decir que no hayan cosas evidentes. Y si efectivamente tienes una condición económica privilegiada y tu hijo está viendo que eso implica cosas que no todo el mundo tiene, ok, es un tema evidente, pero eso no lo hace un humano distinto.
Esto lo hace un humano que ha corrido con ese momento de la vida y con esa historia y con esa suerte, tal vez, pero no lo hace un ser humano distinto. Trabaje la autoestima de su hijo, pero siempre con fundamento. Yo creo que algo importante, papás, es que el tema de la autoestima es vital. Eh, Hay un webinar que está en mi página web sobre este tema de autoestima. Ahí pueden encontrar ideas concretas para el trabajo de una sana autoestima, porque el problema es que aquí lo que los niños tienen es un autoconcepto elevado, pero la autoestima no está en la cabeza. La autoestima está en el corazón, el autoconcepto está en la cabeza. Yo puedo creer que soy más que los demás, pero no sentirlo. Entonces, los invitaría a que vean ese webinar, que puede tener algunos tips claves y concretos. Lo mismo mi último libro que salió hace poco, Padres Seguros e Hijos Felices. Ahí tenemos un capítulo sobre autoestima que ha sido muy valorado por la gente que ha tenido este texto. Bien, fomente el vínculo entre usted y su hijo. Genere contactos reales en privado y no solo en público. ¿Esto qué quiere decir? Los padres que tienen esta misma tendencia narcisista suelen exagerar los logros de sus hijos en público. Dicen, y es que este hijo va a ser el mejor pintor del planeta, vieran las obras de arte que hace. Es un niño de 7 años que pinta horrible, ¿no? Pero es esta sobrevaloración delante de todos. Pero en privado lo humillan y lo descalifican. No lo consienten, no lo tocan. En las familias con alto nivel de narcisismo no hay caricias verbales. Te amo, te extraño, eres de lo mejor que me ha pasado en la vida, pero con honestidad, no de dientes para afuera. No hay contacto físico, el consentir, el agarrar, el tocar. Así es que fomente el vínculo real y profundo entre usted y su hijo, en lo público y en lo privado. Trate de ser justo y equitativo. No exagere los logros de su hijo. No le enseñe que se debe llevar el pedazo de la torta más grande porque el mundo es de los vivos. No, enséñele en tratar de tener el pedazo de la torta similar al de las otras personas con las que está compartiendo en ese momento, ¿no? Que aprenda a compartir, que aprenda a dar, que aprenda a ser justo y a ser equitativo. Bien, estamos en la recta final de las últimas sugerencias o tips. Enseñar a su hijo a ayudar. Miren, donar $10 o $100 o $1000 está genial, pero eso no tiene efectos tan positivos. Lo más positivo es que su hijo vaya hasta allá y ayude en la construcción de esa vivienda. Lo más positivo es que su hijo vaya hasta allá y juegue con los niños que están en ese orfanato y comparta cosas con ellos. Eso es realmente lo más poderoso. El cheque o la donación está bien, pero no genera el efecto que estamos buscando. Ayúdele a distinguir que la imagen no siempre es lo más valioso en la vida. A veces la honestidad, el respeto y el amor son más importantes. Si usted es de los que llora porque le da oso o pena que lo vean así, si usted prefiere mentir con tal de mantener la imagen, eh, enséñale a su hijo que hay cosas más valiosas que la imagen. No quiere decir que no cuide la reputación. Claro que la reputación es importante, pero la reputación no puede estar por encima de cualquier precio. Si su hijo tiene que pagar las consecuencias de sus actos, aunque le afecte su reputación, tome la mejor elección y la mejor elección es que su hijo asuma las consecuencias de sus actos. No le permita descalificar a las personas. Enséñele a realizar críticas asertivas. Es decir, esto no quiere decir que no podamos decirle a alguien lo que nos molesta o señalar algo que se pueda mejorar, pero enséñele a decirlo de otra manera. Enséñele a decirlo de una forma amorosa o amable o firme pero decente, sin descalificar a las personas. Tenemos una tarea muy importante con este tema. Tenemos un problema muy serio, el poder, nuestro lastre con el narcotráfico, nuestro lastre con la corrupción, nuestro lastre con las armas. Colombia es un país con un tema narcisista importante y en ese orden de ideas tenemos toda una responsabilidad. Ayúdelo a conservar la admiración por otros o a que encuentre gente a quien admirar. Si su hijo ya tiene 20 años y cree que es el más genio del planeta, su hijo se ha vuelto muy peligroso. Siempre hay gente más genial.
Enséñele a su hijo que hay alguien más grande, sea Dios, o sea un gurú, o sea un maestro, o sea un mentor, no importa, pero que hay alguien más grande. Trabaje porque acepte que es posible tener defectos y no ser perfecto. Se vale tener una manchita. Permítale la emocionalidad de su hijo. Esto suena un poco chistoso, pero así a veces los mocos caigan de la nariz. Es decir, la imagen en donde tú no puedes expresar lo que sientes, donde tienes que estar todo vestido de marinerito sin ensuciarte, porque la imagen, no, la reputación es importante, recuerden, pero la imagen no es a cualquier precio. Fomente el buen trato por la gente que presta algún servicio. No le permita nunca que pase por encima de nadie. Que asuma las consecuencias de hacerlo. Que pida perdón, que pida excusas. Humanícelo. Si usted no lo humaniza como padre, si no trabajamos con los niños y los adolescentes para que se vuelvan más humanos, la vida se encarga de eso. O usted se hace humilde desde su casa con la ayuda de sus papás, o la vida se va a encargar. Porque llega un momento en donde te das cuenta que las rodillas te duelen porque envejeces. Llega un momento en donde enfermas. Llega un momento en donde nadie te aguanta y te dejan solo. Así es que o usted se hace humilde desde ahora o la vida se encargará de eso. Decía Borges, la vida es una larga lección de humildad. Bueno, esta es una reflexión de hace unos días. Eh, a veces creo que la vida es como el agua. Cada cosa que hacemos genera ondas, olas o incluso tsunamis. Algunas olas quieren ahogar a otros, algunas quieren acariciar solamente. Algunas enseñan a nadar. También recibimos las ondas, las olas o los tsunamis de otros. A veces hay que aprender a surfear, otras veces distinguir qué es una ola y qué es un tsunami. Qué enorme responsabilidad saber que estamos conectados y nos afectamos mutuamente. Qué enorme responsabilidad saber que no podemos controlar todas las mareas, pero aún así debemos aprender a nadar. Mañana iniciaré el día decidiendo qué clase de olas voy a generar. Trabajemos con nuestros hijos para que manden olas que hagan crecer a otros, manden olas que acaricien a otros, manden olas que generen esta sensación rica de estar en el agua, ¿no? Creo que en eso hay una responsabilidad social y humana. Y bueno, pues corrí los 45 minutos de siempre para dejar estos 15 minuticos al final, como hemos hecho siempre, y que conversemos de dudas o inquietudes a través del chat. Hay algunas preguntas que ya han aparecido. Antes de terminar, mientras ustedes colocan algunas de las dudas o inquietudes que quisieran que conversáramos, les cuento tres cosas. La primera de ellas es que en página web van a encontrar durante la siguiente semana este webinar puesto, colgado, para que ustedes puedan disponer de él. Ya deben haber una docena de ellos. Hagan uso, es un material público, es un material para que ustedes compartan con quienes ustedes consideren. En las otras páginas web van a encontrar información sobre todo lo que hacemos en el grupo de organizaciones que dirijo. Está nuestra app, que ya les han comentado, que esta es una app para ayudarle a los padres de familia a acompañarlos en la puesta de límites. Los niños y los adolescentes y los adultos necesitamos límites. Y también para hacer ejercicios que aumentan autoestima, felicidad y sentido de vida. Y por último, antes de hablar un poquito de algunas de las preguntas, este es nuestro programa de televisión, vivirconsentido.tv. Acabamos de terminar la primera temporada, una temporada donde hicimos 40 programas de televisión. Esos 40 programas los pueden ustedes ver en esta página web, vivirconsentido.tv. Son programas también de acceso público. Pueden ustedes disponer de ellos, difundirlos como ustedes consideren. Seguramente hacia agosto va a arrancar la segunda temporada. Esas temporadas las estamos transmitiendo por DirecTV o por Claro, o por Super Channel si estás en Miami, en Colombia y en Venezuela está por DirecTV. Así es que también bien puedan ustedes difundirlo. Bueno, muy rápidamente algunas preguntas.
hay algo que es importante y es que cuando tenemos hijos únicos, que es una pregunta que hacen aquí un par de personas, los hijos únicos no necesariamente van a desarrollar un tema de narcisismo. Los hijos únicos pueden generar prosocialidad, empatía sin ningún problema. El asunto es que hay que tener un tema de derechos y deberes y por supuesto yo tengo que aportar algunas cosas para recibir ciertos privilegios porque un poco así funciona el mundo. Si yo no trabajo, pues no llega el sueldo. Entonces, los hijos únicos necesitan saber que por el hecho de ser hijos únicos no quiere decir que no sean parte de una familia en donde hay otros y que no siempre van a ser el centro. Están preguntando acerca del narcisismo y el tratamiento. Miren, el modelado familiar incide en el narcisismo. Es decir, sí es relativamente común encontrar papás narcisistas con hijos narcisistas, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante con los niños. Por un lado, protegiéndolos de la autoestima, que a veces su padre les derrumba, a veces mostrándose como un gran ser humano inalcanzable, donde uno cree que jamás va a llegar allá, otras veces descalificando con fuerza. Entonces hay que cuidarle un poco la autoestima a los niños que tienen un papá narcisista. Y por otro lado, hay que fomentar todas estas alternativas que vimos, todas estas estrategias para que vayan conectándose con otros. Una de las debilidades de los papás narcisistas es que no se ven a sí mismos. Y como no se ven a sí mismos, difícilmente aceptan el narcisismo. Hay un librito mío que no ha salido a la venta, solamente se está distribuyendo en alguna de nuestras oficinas, que se llama Una personalidad grandiosa, entre la arrogancia y la soledad. Ese es un texto escrito para papás narcisistas, escrito en un lenguaje no amenazante que les permite reconocer un poco el impacto que tiene esa personalidad en las personas con quienes viven. Así es que podría ser una herramienta útil para aquellos que están preguntando sobre el tratamiento. Vienen algunas sugerencias acerca de qué trabajar o con el terapeuta que estén, que pedir, de tal suerte que podamos avanzar dentro de ese proceso. Una pregunta que también se repite de diferentes formas es cómo diferenciar entre el estímulo o el reconocimiento que hace que se crezca una buena autoestima sin caer en el narcisismo. Miren, algo muy importante es que eh, los logros y los reconocimientos siempre tienen que tener fundamento. Yo felicito a mi hijo porque tiene fundamento, porque lo que hizo estuvo bien, no para inflarlo. Yo reconozco públicamente lo bueno que hace mi hijo sin hacerlo de una forma desbordada y desmedida, sino con el alcance que tiene, ¿no? Yo recomendaría un poco para profundizar en esa pregunta, que puedan ver en mi página web, efremartinezortiz.com, el webinar sobre narcisismo, perdónenme, sobre autoestima, que ahí vamos a encontrar tips cómo fomentamos la autoestima sin caer en el narcisismo. Algunas preguntas están dirigidas a dónde pueden conseguir el libro. Miren, les voy a dar una dirección en donde pueden conseguir dos de los libros que les mencioné. El libro de Padres Seguros e Hijos Felices, donde van a encontrar este tipo de alternativas y herramientas, pero también pueden encontrar el libro Una personalidad grandiosa, que es el que va dirigido a papás que tienen este tipo de tendencias para que ellos puedan moderarlas y no impactar tanto a sus hijos. Esta dirección es en Bogotá. Las personas de otros países pueden comunicarse a través de esta página web eh, o a través de este email eh, para este tipo de materiales. Bien, entre los niños a veces no logran ver bien ni comprender lo que hace que otro adolescente o otro niño tenga ese tipo de comportamientos. Simplemente les cae mal, porque hacen más bullying, por ejemplo, son más susceptibles a hacer más bullying, o son personas que abusan un poco más. No tienen toda la madurez
para poder aceptar ese tipo de conductas que tienen un trasfondo que también es doloroso. Así es que se va a generar un rechazo interpersonal entre los niños. A veces se generan competencias en ciertos ambientes, como quién es el más narcisista. Hay como cierta etapa de la adolescencia donde entre los adolescentes hay mucha competencia o dicen yo soy el mejor y hay como este proceso de individuación. Pero eso es un tema transitorio, esto no suele permanecer, excepto en aquellos niños que tienen esta tendencia que se van a volver adultos narcisistas y ahí tenemos que trabajar con ellos para que pues haya menos probabilidad o menos riesgo de que esto suceda, ¿no? Pues bien, antes de finalizar, eh, unas palabritas acerca de los nuevos medios. Creo que todos han visto esta competencia de selfies desmedida que hay en todas partes. Y creo que Instagram, pues ahí ayuda un montón, ¿no? No podemos decir que los selfies eh, tengan directa relación con el narcisismo. Lo que sí podemos decir es que las personas narcisistas se sacan más selfies. Eso sí lo podemos decir. Pero no toda persona que saca un selfie tiene un tema de narcisismo. Sin embargo, sí hay una influencia importante en términos de la imagen y de mostrar, en donde, claro, estamos en un clima donde el narcisismo pulula, ¿no? Para finalizar, papás y mamás, les contaba que este era nuestro último webinar de este semestre. Hacia agosto saldrá la programación de los siguientes 3 webinars del próximo semestre. Es posible que retomemos uno de esos 3, haya sido alguno de los que vimos el año pasado para aquellos padres que no pudieron asistir. Los invito a que ayuden a regar el chisme, porque el chisme en esto es muy importante. Entre más papás sumemos a este tipo de campañas antidescalificación o de trabajo por las nuevas generaciones, pues muchísimo mejor. Muchas gracias por tomarse su tiempo y acompañarnos en este webinar. Que tengan un feliz resto de semana, papás y mamás. Agradecemos al doctor Efraín Martínez por habernos acompañado en este webinar y agradecemos también al colectivo Aquí y Ahora, el programa Consentidos, la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, SAPS, y Te Apoyo, por habernos acompañado en la realización de este webinar. Los invitamos a descargar Te Apoyo. Pueden descargarla ahora mismo dando clic en los enlaces que les estamos compartiendo vía chat o buscándola en las tiendas Google Play o en el App Store de Apple. Esperamos que esta webinar haya sido un espacio de enriquecimiento para ustedes y sus familias. Gracias y feliz noche para todos.